Y yo la apunté también aquí, ella va a equinoterapia con los caballos. Y entonces yo quiero saber eso, si ella puede avanzar algo más. Vale, mira, son dos cosas. Una, la de los miedos, ¿no? Los miedos, en realidad, cuando los miedos son como desproporcionados, podemos hablar de un trastorno neuropsiquiátrico que se llama trastorno de ansiedad, ¿vale? Trastorno de ansiedad es como un miedo como demasiado exagerado, ¿no? La gente en general tiene miedo y el miedo es bueno para el cerebro porque te protege, pero cuando entras en una dinámica en la que tienes miedo o fobia, fobia sería como el extremo del miedo, ¿no? A las cosas, pues fobia a los insectos o fobia a las palomas. Por ejemplo, a las palomas o a la luz cuando van a dormir necesitan luz, o sea, cada persona puede tener uno, o puede tener varios o puede tener muchos, o sea, llegar a una dinámica de tener tantos miedos. Cuando hay tanto miedo, realmente existen dos tratamientos. Uno sería un tratamiento médico, o sea, esto se puede modular a nivel farmacológico, igual que se modula la depresión, ¿sabes? O sea, tú tienes una depresión y puedes trabajarlo, ¿no? A nivel de intentar superarlo pues con el psicólogo y trabajando pues a varios aspectos que no te van bien, pero también puedes tomar una medicación para mejorar. La ansiedad también tiene medicaciones que pueden ayudar a disminuir este nivel de ansiedad, pero además vale la pena trabajar mucho ese aspecto de que vaya como aceptando o que vaya acostumbrándose a las cosas que le dan miedo. ¿Vale? Es decir, lo peor que uno puede hacer cuando algo le da miedo es evitarlo, porque se hace un círculo vicioso y cada vez te va a dar más miedo y cada vez te va a costar más enfrentarte a ello. Entonces, realmente hay terapias específicas, ¿no? Que llamamos cognitivo-conductuales para intentar trabajar esos miedos, intentar, ¿no? que vayan disminuyendo, que te permitan una mejor vida. O sea, yo cuando me dices, ¿necesitará logopeda de por vida? Pues te diría que tal vez tendría más sentido que trabajara más lo que le está provocando más problemas ahora que la logopedia. Porque la logopedia, un poco para que entendáis el ejemplo un poco de cuándo sirve trabajar específicamente el lenguaje, sobre todo si tienes dificultades, es como cuando intentamos aprender un idioma nuevo, ¿no? O sea, vosotros sabéis que los niños aprenden súper rápido entre los 6 y 12 años. De hecho, cuando intentamos trabajar mucho el lenguaje es cuanto más pequeño sea, en cuanto está empezando, ¿no? A partir de los 2, 3 hasta los 12 se recomienda un trabajo intensivo, porque es cuando el niño va a aprender más. Entre los 12 y los 18 nuestro cerebro, todo el aprendizaje que hacemos nos cuesta cada vez más porque al final todas esas conexiones se van quedando como estancadas, ¿vale? O sea, las conexiones primero son muy lábiles y vas un poco creando nuevas, haciendo más fuertes las que funcionan mejor, pero llega un momento en la que tu cerebro madura, ¿no? Y esas son las conexiones que vas a tener en tu vida. Y por eso nos cuesta tanto aprender idiomas nuevos, pues a partir de los 40, los 50, ¿por qué? Puedes aprender cosas nuevas toda tu vida, esto es evidente, pero veréis que la dificultad aumenta muchísimo. Entonces, desde el punto de vista de necesitar a logopeda, pues depende de lo que le sirva. Es decir, es evidente que va a tener problemas de lenguaje toda su vida porque se lo genera esta alteración genética, pero si tú ves que la logopeda no le genera ganancias, trabaja otras cosas, trabaja la ansiedad, por ejemplo, ¿vale? O sea que es un poco al final ser práctico, ¿vale? Una cosa es cuando el niño es muy pequeño y otra es qué necesita cuando ya es más mayor. Y probablemente verás que ciertas terapias no son tan efectivas como lo habían sido o no son tan necesarias, ¿no? Para intentar que ella llegue al máximo de función. Entonces, ¿y esto qué tiene que ser con el psicólogo, no? ¿Le ayuda? La de los miedos, sí, con el psicólogo y concretamente trabajando con el psicólogo específicamente lo que te preocupa. En plan, pues oye, le dan tanto miedo a las palomas que sabemos que es una situación que podemos trabajar específicamente porque te puedes ir a la plaza tal con las palomas y hacer un trabajo específico que el psicólogo te indique. ¿Qué te vas a encontrar? Que tampoco hay tanta gente que sepa de esto, ¿vale? O sea, tú dices, pues bueno, hay que trabajarlo, hay que buscar personas que sepan hacer este tipo de entrenamiento. De hecho, no es tanto que la persona lo haga, sino que te dé a ti consejos de cómo, ¿no? Hacer que esas cosas que le dan tanto miedo pues vaya poco a poco superándolo. También es cierto que hay que escoger tus batallas, o sea, si le dan miedo a las palomas, poco problema en su vida le va a dar. Pero, por ejemplo, que no pueda dormir con la luz apagada sí que le va a dar un problema, porque el ritmo de sueño, la calidad de sueño que va a tener no es la misma que cuando estamos con la luz apagada, porque nuestro cerebro pues está diseñado para dormir a oscuras. Entonces es un poco escoger qué es lo que más miedo le da y luego tener en cuenta que también ciertos medicamentos
que acaban siendo los mismos que damos para la depresión, los antidepresivos, los inhibidores de recaptación de serotonina, no sé si os suena la fluoxetina, bueno, los típicos que también sirven para depresión, también pueden tratarse como antiansiedad. Y de hecho, en algunas enfermedades, por ejemplo, la esclerosis tuberosa, que yo había trabajado también bastante en esta enfermedad, la mayoría de pacientes llevan estos tratamientos porque les ayuda mucho a mejorar el nivel de ansiedad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando un niño está muy afectado, vais a ver que esta ansiedad no se nota tanto porque tiene otros déficits. Claro, si un niño habla muy poquito o tiene otros problemas más graves, no vais, este es una cosa, ¿no?, como fina que hace el cerebro. O sea, realmente la ansiedad es un problema que vamos a notar en los niños que están menos afectados a nivel cognitivo, porque los otros van a tener muchos más problemas de muchísimas crisis, más discapacidad y más problemas motores. Y ahí va a costar más ver las cosas finas. Vale, gracias. Hola, doctora. Ay, creo que hemos hablado dos a la vez. Yo estoy aquí un poco en oculto, perdonadme, soy Beatriz. Estoy con los niños a la vez y bueno, pues voy a estar lo que pueda y yendo y viniendo. Por eso me he quitado foto directamente porque no va a ser un poco locura. Le voy a preguntar a la doctora, ¿todos los niños que usted ha conocido con este síndrome han tenido epilepsia o han desarrollado epilepsia más tarde, más temprano? No, no. O sea, se considera aproximadamente que entre un 75%, 75-80% de los niños con IMDUP15, ¿vale? O sea, cuando hablamos aquí un poco de duplicación del 15, estoy seguro que algunos de vosotros tenéis el cromosoma, pero otros probablemente tengáis la duplicación intersticial. Y una de las cosas que a veces me doy cuenta es que cuando la gente te cuenta lo que le han diagnosticado en otro sitio, muchas veces no tienes muy claro qué es exactamente. O sea, sabes que tienes algo del cromosoma 15, pero no sabes concretamente qué área específica te afecta. Y esto realmente es muy importante saberlo porque la clínica va a variar. O sea, no es lo mismo. Imaginaos un trozo de cromosoma que tú duplicas un trozo grande o duplicas un trozo muy pequeño y los genes que hay en un trozo y en el otro son distintos, con lo cual, evidentemente, el cuadro clínico puede ser muy diferente. Entonces, sí que es cierto que, por ejemplo, en el cromosoma extra, ¿no?, en el IMDUP15 o el isodicéntrico 15, sí que tenemos un 80% de epilepsia, pero por ejemplo cuando tienes este trocito duplicado pegadito dentro del mismo cromosoma, ahí vas a tener un tanto por ciento menor. Se calcula más o menos que puede ser de un 50, 60, pero evidentemente es uno de los trastornos que va con epilepsia de forma habitual. Pensad también que el diagnóstico es más fácil hacerlo cuando un niño tiene epilepsia, porque es un niño que evidentemente va a acceder al sistema de salud de forma mucho más habitual, lo va a llevar el neurólogo. De vez en cuando publican algún caso muy puntual de pacientes con IMDUP15 incluso, que por ejemplo publicaron uno hace poco de un autismo de alto nivel, ¿no?, de persona que hablaba pero solo tenía autismo y que debutó con crisis epilépticas a los 25 años. O sea, esta persona a nadie se le habría ocurrido que tenía un IMDUP15. En cambio veréis que de vez en cuando hay pues personas que no están tan afectadas y que pueden tener esta alteración. Y esto siempre nos pasa, es decir, los que se conocen y los que se diagnostican son los que están peor. Con lo cual, en el momento que os diagnostiquen o se diagnostique un niño pequeño, no hay que pensar que tiene que entrar dentro de lo que conocemos. Se puede salir. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no conocemos que probablemente es el espectro leve. Vale, le iba a preguntar también, más o menos en torno a la edad que se ha nombrado usted, ha dicho más o menos usted hasta los 25, si, o sea, quiero decir, si ves que tu hijo llega más o menos a... Keila, por favor, ¿puedes quitar el micrófono? Es que si no, no se oye. Gracias. Si llegamos, por ejemplo, a la mayoría de edad, 18, a lo mejor todavía no nos podemos relajar, ¿no? O sea, todavía no. Vale. Mira, te diré una cosa. Lo más probable es que no te puedas relajar nunca, pero es cierto que cuanto más tarde debuta, más fácil que funcione un medicamento concreto, ¿vale? Aquí el gran problema es cuando debuta en primer año de vida en forma de espasmos, que esta es una de las formas habituales, y que es una epilepsia de mal pronóstico porque también va a provocar una alteración en el desarrollo neurológico. Pero si realmente no has tenido epilepsia hasta mucho más tarde, tenemos muchísimos fármacos y cada vez están llegando fármacos mejores, con lo cual un poco sí que nunca vas a poder estar tranquilo de que la epilepsia aparezca, pero sí que es cierto que si aparece
lo más probable es que no se parezca para nada a la epilepsia que a lo mejor has conocido en otros niños en que debutó mucho antes. Perfecto. Última pregunta, perdonadme. A nivel dependencia, que usted tiene más experiencia con este grupo de niños, ¿cómo desarrolla? ¿Realmente pueden ser un poco dependientes? Claro, imagino que depende de cada caso, ya lo sé. Claro, es muy variable. La verdad es que en el gran grupo hablaré siempre del cromosoma extra, ¿vale? Que es como el caso más grave. Luego, de vez en cuando diréis, ostras, pues a lo mejor mi hijo o mi pariente no tiene una cosa tan grave como lo que estoy explicando. Os insisto mucho que es súper importante saber qué trozo de cromosoma es el que está duplicado. Yo os hablo un poco del global, que es el caso más grave. En cuanto a dependencia, claro, si tienen discapacidad intelectual, que la gran mayoría lo tienen, son niños que van a ser siempre dependientes. Lo que pasa es que el nivel de dependencia evidentemente no depende del número de tu nivel intelectual, sino de lo funcional que seas. Es decir, a veces no es tanto tener un nivel alto, sino que a lo mejor puedes tener un nivel más alto que el niño de al lado, pero tener pues muchísimos problemas de conducta y de irritabilidad y de agresividad, que a lo mejor otro niño que es mucho más dócil, pues puede realmente funcionar de forma mucho mejor. Es decir, lo que acaba determinando exactamente cómo de dependiente vas a ser es cuál es tu evolución cognitiva a lo largo de muchísimos años. Es decir, aquí los más capacitados para decidir qué se necesita sois vosotros, porque sois el que conocéis al niño, pero no es la enfermedad lo que lo va a determinar. De entrada se considera que son dependientes, ¿vale? Grandes dependientes, porque vivir solos no van a poder vivir. Pero sí que es cierto que algún niño o algún ya adolescente, adulto, a lo mejor en una casa tutelada, pues se puede plantear, dependiendo un poco de cómo funciona. Ya te digo, hay varios grados y sois vosotros los que veis un poco si pueden o no pueden. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Susana Boronat. Hola. Hola, soc la mare de la Bartolí. Hombre, com estàs, guapa? Molt bé. Què tal? Bé. Un plaer. Igualment, feia molt que no et veia. Com estàs? Molt. Com està l'Anna? Bé? Bé, molt bé, molt bé. Ara la veureu, que vindrà a saludar. Bueno, tú puedes explicar nuestra odisea buscando el medicamento, o sea que... Sí. ¿no? O sea que bueno, no hay que rendirse, hay que insistir. No, nunca, nunca. Molt bé. Bueno, sí, no sé de qué estabais hablando. Más que nada... ¿Te acabas de conectar? No, estaban parlant en general de... Bueno, perdón, que ahora estoy en catalán, he hecho el cambio aquí. No, hablábamos un poco ahora del nivel de dependencia de cada niño. Y de hecho, por ejemplo, tu hija puede ser un ejemplo, ¿no? Es decir, depende un poco cuándo debute la epilepsia, ¿no? En el caso de Ana fue tarde y costó encontrar el medicamento, pero finalmente con una combinación está libre de crisis, ¿no? Supongo. 5 años. Me alegro. Sí. Hace una vida completamente normal dentro de las carencias de no saber leer, no saber escribir, pero por lo demás es una vida totalmente normal. Sale, hoy ha ido al Museo del Barça, en fin, es muy, muy autónoma en todo. Se viste, todo. Sí. Fue una suerte, la doctora Boronat, con esto, porque fue justo al final y lo conseguimos. Yo les quiero hacer una pregunta. Entonces, Erika tiene 12 años, ella también es dependiente. Ella lee un poquito, hay que dejarla tranquila, pero ella lee, ella escribe. A ver, no escribe un libro, pero se defiende. Y las tablas, las 10 no las sabe, pero ella sí que lee, escribe bien. Pero yo, sobre lo de la epilepsia, aunque Erika no lo haya... Todavía tiene 12 años, puede que si se lo diagnosticado a los 6, aunque ella ya lo tenía desde nacimiento, que veíamos que tenía problemas, pero hasta los 6 años no se lo diagnosticaron, ¿ella puede desarrollar epilepsia? Sí, puede desarrollar epilepsia toda su vida, porque tiene más riesgo por el hecho de la alteración genética. Pero es cierto que si la epilepsia de aparecer, en la gran mayoría de niños aparece cuando son mucho más pequeños. ¿Vale? Pero, por ejemplo, Ana, ahora comentábamos, pues no sé, creo que fue sobre los 16 años que hizo la 14. Sobre los 14. Entonces, claro, hasta los 14 no había hecho nada.
Al igual luego, con el de pronto cambio. empezó y no paró. A los 14 empezó a convulsionar allí y no había manera de parar. Bueno, es que Ana llegó a tener 15 en un día. Entonces, Sí. un poco lo que es importante también tener en cuenta es que a veces la adolescencia, por ejemplo, los cambios hormonales que ocurren en la adolescencia pueden también generar que sea más fácil que aparezcan crisis, ¿vale? Y luego tened en cuenta otras cosas. Muchas veces, por ejemplo, por la noche, claro, si son crisis muy grandes, ¿no? Pues te puedes dar cuenta de la crisis, pero si son crisis pequeñitas, pues a lo mejor por la noche algún paciente podría tener crisis nocturnas. Una de las cosas que recomendamos en general es al menos, y sabemos que estos pacientes pueden tener alteraciones en el ritmo nocturno del electroencefalograma, es al menos tener un trazado nocturno para ver un poco cómo estamos, ¿vale? Lo digo porque hay bastante lista de espera en general, veréis en los centros sanitarios y tal, pero como es algo un poco para tener la información, pues es evidente que si hacen movimientos raros por la noche, uno ha de sospechar que tiene que buscar las crisis, eso seguro, ¿eh? Pero que incluso sin hacerlos vale la pena realmente buscar un trazado nocturno, porque nos puede dar información y cada vez se conoce más que pueden mostrar alteraciones por la noche. Vale, Yo tengo una pregunta. Perdón. Entonces, ella los puede tener, o hay algún caso que no tengan epilepsia. Hay casos que no tienen epilepsia, un 20% no tienen epilepsia. Pero que no hay una edad en la que te pueda decir, a partir de los 25, si no ha hecho epilepsia, no hará. No, de hecho hay casos, los casos que van publicando raros son persona que tenía un poquito de retraso, a los 27 hace una primera crisis. Entonces es cuando lo estudian y detectan esto. Bien. Perdona un momento. ¿Puedo hacer una pregunta? Pero perdona un momento antes de hacer la pregunta. Faltan 2 minutos. Cuando se desconecte tenemos que entrar otra vez, ¿vale? Vale. Haz la pregunta. Morena tiene 5 años. A los 6 meses le detectaron el síndrome por una disarritmia que tuvo. Y tenía más de 100 crisis diarias, pero a los 15 días con vigabatrina se controló. Cambiamos de la vigabatrina al año a Valcotex, no sé cómo se llama allí, vale. Y no tiene crisis desde ese momento. Actualmente la neuróloga está pretendiendo quitar la medicación, cosa que no hemos hecho porque como ella está creciendo, lo que hicimos fue dejarla. Nosotros somos reticentes a dejarla. Y ella dice que bueno, que probemos y si no funciona, que podemos volver. ¿Qué recomiendas tú en ese caso? Si hay alguna recomendación o qué. Esto es complicado. Mira, el hecho de retirar o no la medicación siempre valoras varias cosas, entre ellas, por ejemplo, el trazado electroencefalográfico. ¿vale? No tiene crisis. No, y tienes sueño, o sea, tienes sueño largo, todo el sueño, porque, o sea, si no tenemos todo un trazado de sueño, no sabes qué está pasando. Es decir, no tiene, solo que haya, no hizo ese estudio nocturno que tú decís, no. Sí, no tiene estudio nocturno. Yo, por ejemplo, lo digo porque lo que dice ella es cierto, pero lo de se lo quito y si aparece la crisis se lo vuelvo a poner y funciona, no. Porque hay un 5% de niños que ya no te va a responder a este medicamento ni a ninguno. Entonces, como en situaciones en las que sabemos que son tendentes a hacer epilepsia difícil de controlar, eres mucho más cauto a la hora de decidir quitar el fármaco. Y luego también depende la edad. Si ahora tiene 2 años, ¿tiene? ¿Me has dicho? 5, vale. Claro, 4 y medio que no tiene crisis. Claro, no es lo mismo decidir, por ejemplo, a los 2, 3, que todavía no está bien desarrollado el lenguaje, ¿no? En más o menos, o ha salido de la ventana en que es más fácil